Hola amigos, tengan ustedes pero muy buenas noches. Un programa más del canal YouTube Apoyo a Carabineros. Hoy, miércoles 12 de julio del año 2023. Estoy muy contento porque hoy día va a ser un programa que puedo decir, y no por ser salamero ni una persona que trata de dejar latente alguna admiración. He tenido muchos invitados en el programa. Pero hay una persona que a mí, dentro de lo que estuve en Carabineros, me tocó leer bastante. Y una de las cosas que siempre yo debo admirar, una persona académica, y la otra más popular. Tengo que ser muy honesto. Yo admiro mucho a Hermógenes Pérez de Arce y a Patricia Maldonado. Son dos personas distintas características. Patricia Maldonado, una mujer valiente y que dice las cosas de frente. Y don Hermógenes Pérez de Arce es una persona académica, digo, es abogado, periodista, economista, tiene muchas virtudes. Y obviamente sé de que en la actualidad muchos de los canales de YouTube lo estamos invitando. ¿Y por qué digo esto? Porque estos programas quedan para toda la vida. Este es el programa número 477 del canal YouTube Apoyo a Carabineros. Más de 41.000 personas nos miran. Y eso para mí es un orgullo. ¿Por qué? Porque la idea es que nos unamos realmente para ver la posibilidad de poder zafarnos de lo que está ocurriendo en Chile. En toda Latinoamérica, pero nosotros como somos nacionalistas, somos de Chile y que amamos nuestro país, queremos que realmente nuestro país tenga un concepto claro y la historia nos va a juzgar. Hoy día vamos a atacar o vamos a hablar de un punto en lo que nosotros podríamos decir por qué muchos chilenos piensan, ¿no es cierto?, de que es un golpe militar y los que tenemos más de 40 años decimos que es un pronunciamiento militar. Obviamente hay excepciones, pero por eso quiero que ojalá este programa sea del gusto de ustedes, así que vamos a el programa en forma inmediata. No olviden dejar el dedito así, porque ya saben que 500 así, el canal se ve internacionalmente por todo el mundo. Amigos, vamos al programa. Muy buenas noches. Gracias, amigos, nuevamente. Hoy un programa que va a causar, no polémica, pero va a quedar en la historia. Don Hermógenes Pérez de Arce en una oportunidad lo había invitado al programa, pero justamente hubo otro programa que él estaba invitado y nosotros quedamos en la fila. Y por eso hoy día vamos a pagar la deuda y vamos a contar con una gran persona. Espero que don Hermógenes Pérez de Arce no se haya molestado por yo tener, ¿no es cierto?, una opinión entre personas que yo admiro, Hermógenes Pérez de Arce y en este caso Pati Maldonado, porque siempre han defendido dejar a quien lo está enfrentando de sus pensamientos y sin estar, ¿no es cierto?, escatimando palabras para quedar bien con el público. Don Hermógenes, muy buenas noches, encantado de tenerlo con nosotros. Don César, muchas gracias por convidarme a su programa. Es un honor para mí participar y también es un honor que me ponga en parangón con Patricia Maldonado, a quien admiro mucho y que es una persona de una sola línea, cosa que yo he tratado de observar también toda mi vida y que en Chile desgraciadamente escasea bastante. No, yo agradecido, bueno, menos mal que, porque uno generalmente a veces hace comparaciones. Yo he tenido muchas personas invitadas acá y le insisto, don Hermógenes, para mí cada vez que lo he escuchado, realmente me satisface mucho como ciudadano de cómo una situación se debe defender. Y ahí es donde yo he hecho muchas escuelas y también hay un amigo mío que seguramente nos está mirando, que de aquí de la novena región, que obviamente el dueño de Araucana, Eduardo Díaz Herrera.
Y lo he aprendido a valorar porque hay unas cosas para que la gente que nos está mirando, que ya son más de 200 personas, quiero que ustedes sepan de que uno como ciudadano, como ser humano, tiene que tener claro lo que es la conveniencia y la convicción. Don Hermógenes Pérez de Arce y generalmente todas las milicias, y hay mucha gente, tienen convicciones. Yo no porque voy a cambiar de rumbo. Yo he hecho una promesa y lo he hecho muchas veces. Desde la elección de Piñera con Guillé, fue la última vez que César Vargas votó por el mal menor. Va a ser la última vez. De ahí en adelante solamente por convicción. No porque a mí, ¿no es cierto?, o a mi entorno le convenga. No, por convicción. Lo que yo estimo que debe ser. A lo mejor vamos a perder. Y justamente el programa anterior, don Hermógenes, tuvimos, ¿no es cierto?, un programa con respecto a los 77 chacabucanos, donde uno dice, bueno, perdimos. Ahí perdimos. Y también con Arturo Prat perdió. Hay una persona que me rebatió, perdió. Pero esas dos batallas nos dieron a nosotros el conocimiento de luchar por nuestra patria. Así que esa persona que me corrigió me dijo, no, Arturo Prat no peleó, no perdió. Sí, sí perdió. Muchas batallas perdimos, pero esas son, a mí entender, las más significativas, pero que hizo que nuestra ciudadanía valorara lo que significaba estar en nuestro país, en nuestro querido Chile. Don Hermógenes, quiero ir de lleno a las preguntas que yo le tengo, yo obviamente a la gente que usted nos está escuchando. Quiero que sepan que vamos a tratar de explicar, según nuestros conceptos y sobre todo el concepto de don Hermógenes Pérez de Arce, cómo es posible que en estos momentos tengamos una pugna tremenda y la izquierda ha hecho un muy buen trabajo. Yo tengo que valorar de que la izquierda ha hecho un muy buen trabajo. Porque uno le pregunta a un joven menos de 40 años, menos de 30 años, y es dictadura. Pero los que hemos leído, los que hemos entendido cómo fueron los hechos, fue un pronunciamiento militar, a raíz de todos los requerimientos legales que surgieron a la fecha. Me gustaría, don Hermógenes, preguntarle su opinión respecto por qué usted cree que en este momento está como en el aire el concepto o dictadura o pronunciamiento militar. Don Hermógenes, la cámara es suya. Bueno, primero, ¿cómo denominamos lo que sucedió el 11 de septiembre de 1973? Yo, si fuera riguroso, lo llamaría un golpe civil, porque se gestó mucho antes del pronunciamiento militar del 11 de septiembre. Le digo pronunciamiento por respeto a los militares, a los uniformados en general, pero esto fue una acción civil. Yo era diputado en ese año y vi cómo se fue desarrollando. Incluso yo fui cambiando de opinión, porque en una oportunidad, alrededor de junio de 1973, un senador de mi partido, el Partido Nacional, que se llamaba Jaime Ochagavía, me pidió si podría ir a hablar con un oficial, un alto oficial de ejército al Ministerio de Defensa, que podía hablar con confianza con él, pero él quería tener un intercambio de opiniones conmigo. Y yo efectivamente fui, hablamos de muchas cosas de actualidad, pero en un momento dado él me preguntó, ¿y a usted qué le parecería, don Hermógenes, que en Chile hubiera un gobierno militar? Y yo le contesté que me parecía inapropiado porque el gobierno era civil y la Constitución contemplaba todas las alternativas que podían presentarse para un cambio en la situación del país que era cada día peor. Eso lo notábamos todos los chilenos. Así que no me parecía que pudiera hablarse de un gobierno militar sin explicar alguna forma compatible con el régimen democrático de que llegaran los militares al poder. Por lo demás, en ese tiempo había 3 ministros militares en el gabinete del presidente Allende y eran partidarios de él, además, salvo uno, el de la Fuerza Aérea, que al parecer no era partidario del régimen de la Unidad Popular, pero los otros dos, que eran el general Carlos Prats del Ejército y el director general de Carabineros, José María Sepúlveda, eran francamente partidarios de la Unidad Popular. Así que, en cierto modo, las Fuerzas Armadas estaban en el gobierno. Pero yo le dije a este oficial que no me parecía que hubiera otro camino que el de
el desarrollo normal que habían representado el nombramiento de esos uniformados en el gabinete para que llegaran al gobierno. Pero cuando fueron pasando las semanas, yo mismo me convencí de que en el país no podía haber sino una solución de hecho distinta de las normales contempladas en la Constitución, porque se había creado un clima de angustia general, de presión popular tan grande que no podía sino haber un desenlace anterior al año 1976, que era cuando venía la siguiente elección presidencial. Y de hecho, yo tenía en esos años un programa diario en la Radio Agricultura, iba todos los días a grabar a mediodía, y en una oportunidad otro comentarista que se llamaba Álvaro Puga, que se denominaba, tenía el seudónimo Alexis en la radio y que hacía comentarios también, y era un hombre muy bien informado. Él me dijo, mira, me dijo, todo está dado aquí para un cambio de gobierno. Los civiles están todos preparados. Tú sabes, me dijo que todos los radioaficionados son contrarios al gobierno de la Unidad Popular y son gente de derecha políticamente. Y han organizado completamente el control radial del país, que era lo principal. Así que es cuestión de que si los uniformados dan el paso, van a tener todo el soporte necesario, las comunicaciones, está todo contemplado, y está contemplado desde dónde transmitiríamos la red de radiodifusión del nuevo gobierno desde el primer momento. Entonces ahí me di cuenta yo de que esto se había gestado ya prácticamente como un golpe civil. Y de hecho, la persona que se le ocurrió una fórmula para precipitar un desenlace fue un civil distinguido, abogado, que había trabajado como asesor en el Senado y por lo tanto conocía muy bien los manejos legislativos. Y él dijo, si aquí tiene que haber un acuerdo de la Cámara llamando a las Fuerzas Armadas a poner término a la situación, porque son las únicas que lo pueden hacer, porque los civiles de centro y de derecha no teníamos armas, no teníamos medios para precipitar por la fuerza una situación. Y entonces ahí Enrique Ortúzar Escobar, que se llamaba este exministro de don Jorge Alessandri, preparó el acuerdo y me citó a mí a la oficina de Francisco Bulnes, que era el principal político de mi partido, el senador, para mostrarnos un proyecto del acuerdo. Y me citó a mí porque me dijo, mira, me he basado mucho en tus comentarios diarios de lo que está pasando, porque yo he hablado todos los días. Así que me han servido como una guía para hacer este acuerdo. Y por eso me pidió que fuera a la reunión. Y él lo llevaba listo. Y prácticamente Bulnes le hizo algunas rectificaciones. Y después se le mandó a través del diputado Mario Arnello a los parlamentarios de la Democracia Cristiana, donde el presidente del partido, Patricio Aylwin, también le hizo algunas observaciones, pero estuvo totalmente de acuerdo. Y de hecho, Aylwin había estado enviándoles señales a otros militares que estaban convencidos de que esto no tenía salida y que formaban una cosa que se llamaba el Grupo de los 15, que eran uno de cada rama de las Fuerzas Armadas. No estaban en ese caso los carabineros, pero estaban 5 de Ejército, Armada y Aviación, reuniéndose para ver qué iban a hacer porque la situación requería un desenlace. Y entonces, frente a ese grupo de los 15, ellos recibían comunicaciones de Patricio Aylwin, que los estimulaba a lo que estaban haciendo. Y a través de un hijo de uno de los generales que se reunía ahí, que era el general Sergio Arellano, a través de Sergio Arellano Iturriaga, hijo de él, que era de la Juventud Demócrata Cristiana, se comunicaban con Aylwin. No hablaban directamente con Aylwin, pero Aylwin, cuando quería mandarles un recado, llamaba al hijo de Arellano y le decía, mire, quiero informarle, no le decía nada más que quiero informarle a usted de tal cosa. Obviamente a un chiquillo de 18 o 19 años no había que informarle nada, pero Aylwin sabía a quién iba a ir a parar lo que él dijera. Y bueno, todo esto lo ha relatado el propio Sergio Arellano, hijo, en un libro que escribió sobre todas las circunstancias que vivió su padre, que se llama De conspiraciones y justicia. Y ahí él dice, prácticamente dice, si el que gatilló aquí
el pronunciamiento o golpe, o como quieran llamarlo, cambio de gobierno, fue Patricio Aylwin. Fue el principal activador del movimiento. Y entonces a ellos les pareció muy bien este acuerdo y se sometió a votación en la Cámara, se puso en tabla, en la orden del día, y algunos quedamos encargados de defender este acuerdo para que fuera aprobado. A mí me tocó hacer uso de la palabra en defensa del acuerdo el día 22 de agosto y todos sabíamos de lo que se trataba. La bancada de la Unidad Popular también sabía de lo que se trataba. Incluso en los discursos ahí, cuando habló, por ejemplo, Jorge Insunza, que era diputado comunista, dijo, este es un llamado a un golpe de Estado, a un cambio de gobierno. Bueno, y nosotros que estábamos al frente no dijimos nada, pero evidentemente estábamos de acuerdo en eso. Entonces, a mi juicio, lo que hubo en esa oportunidad fue un pronunciamiento civil. Pronunciamiento en el sentido de que dio a conocer a la ciudadanía una postura, que el gobierno de la Unidad Popular debía terminar. Se redactó en la forma que señalé, principal autor Enrique Ortúzar, correcciones Bulnes, Aylwin, se sometió a votación y por 81 votos contra 47 acordamos enviarle este comunicado a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, diciéndoles que se les pedía poner inmediato término a todas las situaciones irregulares antes descritas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se le pone término a una situación que ha sido provocada por el gobierno? Cambiando el gobierno. Y bueno, después de eso se produjo un periodo de silencio, en que no pasó nada con las Fuerzas Armadas, no dijeron nada, no se manifestaron. Y después yo, que he estudiado la historia, reconstruí todo lo que sucedió. Claro. Las Fuerzas Armadas no tenían la decisión de dar el paso, y de hecho, el domingo 9 de septiembre, el presidente Allende había convocado al comandante en jefe del ejército, que en ese momento era el general Augusto Pinochet, por la renuncia del general Carlos Prats por unas circunstancias desafortunadas que podemos analizar si a ustedes les interesa más adelante. Pero lo citó a la mansión de Tomás Moro, al general Pinochet, y le dijo, mire, la situación está tan difícil que he decidido llamar a un plebiscito. Yo creo que eso va a aplacar un poco la situación. Y el general Pinochet le dijo, sí, yo creo que eso realmente va a tranquilizar mucho la inquietud general que hay. Y se fue a su casa en ese predicamento. Y en la tarde había un té en la casa del general Pinochet, de, no sé si una hija o una nieta, y estaba convidado el general Lee, y el almirante Merino les mandó, sabiendo que estaban ahí, porque teóricamente él podría haber ido, pero había decidido no ir, les mandó unas 4 líneas donde les decía terminantemente, el día D es el 11 y la hora H son las 6 de la mañana. Por favor, denme todo su apoyo, o si no, tal vez no vivamos para contarlo. Algo así decía el papelito. Y firmen, y me lo mandan de vuelta con el almirante Huidobro. Bueno, y ambos firmaron. Ahí tomaron la decisión. Obviamente Pinochet no la tenía en la mañana porque había tenido esta conversación con Allende, y el general Lee tampoco. Así que la decisión la precipitó el almirante Merino, y de ahí en más se pusieron a trabajar en lo que iba a pasar el día 11. Por supuesto, todas las Fuerzas Armadas tenían planes de contingencia, incluso conversados con el ministro de Defensa de Salvador Allende, que era Orlando Letelier. Pinochet se había reunido con Letelier y le había dicho que tenía que tener unos planes de emergencia porque había circunstancias muy volátiles en que iban a obligar al ejército a acuartelarse y a tomar precauciones en caso de que hubiera desórdenes generalizados, y Letelier estuvo de acuerdo. Entonces, digamos, los planes estaban listos para convocar a la tropa a
sus lugares de partida para cualquier acción. Así que lo que propuso Merino ya estaba a medio camino. Y naturalmente los civiles habían hecho su parte, tenían toda la red de comunicaciones lista. Entonces, esa es la verdad de lo que sucedió. Esto no fue un golpe militar en el sentido de que se pusieran de acuerdo entre militares para poner término a una situación que habían provocado los civiles. No, fueron los civiles los que llamaron a los militares. Y entre los militares hubo uno que dijo, de acuerdo, lo voy a hacer. Y ni siquiera era comandante en jefe, porque presuponía destituir al comandante en jefe que era partidario de Allende, que era el general Raúl Montero. Así que el origen del... Si lo llamamos golpe militar es correcto, porque eso es un golpe de Estado para cambiar el gobierno, que se realiza de una manera que no está contemplada en la Constitución. En ese sentido, a mí no me molesta que digan golpe, fue un golpe. Pero yo digo fue un golpe civil. O sea, los que precipitaron la situación fuimos los civiles, los que acordamos llamar a las Fuerzas Armadas a hacer algo. Las Fuerzas Armadas lo que hicieron fue acoger este llamado. Entonces, en ese sentido no pueden ser llamadas golpistas, porque fueron representantes del pueblo chileno, que éramos mayoría, 81-47, probablemente representábamos eso también en la opinión pública, los que les decíamos que tenían que hacer esto. Así que fue un golpe originado en la base civil, porque la civilidad lo pedía. ¿Y por qué partidos que tradicionalmente se habían inclinado a la izquierda en lugar de la derecha? Y que sostenían que cuando se gana con la derecha es la derecha la que gana, como la democracia cristiana, como decía Radomiro Tomic. ¿Por qué en este caso la democracia cristiana vino hacia los nacionales y les dijo, bueno, hagámoslo? Porque su base le estaba diciendo lo mismo. El elector demócrata cristiano le decía, esto no da para más. Y entonces basta leer los discursos de Elwin en el Senado, los discursos de Frey en el Senado. Basta leer el Acta Rivera, que es un documento histórico acreditado y verificado de una reunión de los jefes de industria con el presidente del Senado, Eduardo Frei, en que éste les dijo, esto solo se arregla con fusiles. Un general me vino el otro día a decir que estaba alarmado porque se temía que invadieran el barrio Alto hordas de la Unidad Popular y causaran daños o mataran gente. Y él le había contestado, oiga, pero ¿por qué me vienen a decir estas cosas a mí? Ustedes tienen las bayonetas y no las usan como deberían usarlas. Eso les decía Frey a los industriales. Y más aún les dijo, váyanse de aquí a hablar con los comandantes y jefes, a exponerle esta situación porque los políticos ya no tenemos nada que hacer. Ellos son los que tienen que resolver esto. Está históricamente comprobado que fue una situación, yo diría, derivada de una inquietud popular muy fuerte y mayoritaria. Así que tampoco fue un golpe civil proveniente de la ambición de unos pocos políticos. No, era una cosa que venía desde la base. Y por eso que fue recibido, muy bien recibido en todo el país el desenlace. Así que así puedo explicar la situación. Excelente. Don Almuge, me voy a permitir justamente colocar 2 minutos un video de cada expresidente de la República que obviamente ratifica plenamente lo que usted dice. Y este país que tiene 150 años de libertad está amenazado de dictadura, igual que Cuba, y que todos los pasos que se han dado sistemáticamente es para eso, y que en este momento en que por el fracaso del gobierno la gente no tiene que comer, quieren establecer un racionamiento a través de comités políticos, ni siquiera a través de las organizaciones del Estado. Por eso nosotros nos hemos juntado con todos para luchar contra esta amenaza, no solo al fracaso económico, sino que a la amenaza que existe que Chile pierda su libertad. Es muy curiosa esta acusación. Los comunistas en América Latina han sido siempre los aliados de todas las dictaduras. Lo fueron en una etapa en Venezuela, en Colombia, en Perú. Hay una cosa muy curiosa, los izquierdistas europeos, como los izquierdistas o los comunistas de América Latina, ellos pueden hacer pactos con todo el mundo, por táctica. Los comenzó el señor Stalin con los aliados capitalistas, pero ellos nunca se tocan. También las hizo el señor Stalin con el señor Hitler, cuando él creyó conveniente para sus objetivos políticos.
Ese es uno. ¿Y el otro? Nuestra opinión es que la crisis económica, el intento de la Unidad Popular de acaparar el poder por cualquier medio, el caos moral y la destrucción institucional a que habían llevado el gobierno del señor Allende al país, provocaron un grado de desesperación y angustia colectivo en la mayoría de la población de los chilenos que precipitaron este pronunciamiento de las Fuerzas Armadas. Nosotros tenemos el convencimiento de que la llamada vía chilena de construcción del socialismo, que empujó y enarboló como bandera a la Unidad Popular y exhibió mucho en el extranjero, estaba rotundamente fracasada. Y eso lo sabían los militantes de la Unidad Popular y lo sabía Allende. Y por eso ellos se prestaban, a través de la organización de milicias armadas, muy fuertemente equipadas, que constituían un verdadero ejército paralelo, para dar un autogolpe y asumir por la violencia la totalidad del poder. En estas circunstancias, pensamos que la acción de las Fuerzas Armadas simplemente se anticipó a ese riesgo para salvar al país de caer en una guerra civil o en una tiranía comunista. Bueno, y las palabras Que no últimas nos que... van a impedir que construyamos por nuestra propia voluntad nuestro propio destino. Fui a acusar ante la conciencia del mundo que nosotros, que no queremos la violencia, a la contrarrevolución y a la violencia reaccionaria, utilizando primero la ley, después utilizaremos la violencia revolucionaria. Esa es la evidencia y eso es lo que quedó. Y a pesar de esa evidencia, no obstante, gente que sigue a estas personas, en estos momentos creo que cada día ganan más adeptos y Chile cada día se polariza más. Su opinión, don Hermógenes. Bueno, mi opinión es que el comunismo practica una ley que irónicamente fue establecida por un publicista de un signo muy contrario al comunismo, como fue el nazismo, que en Alemania enfrentó al comunismo y lo aplastó y lo erradicó por la fuerza. Y el nazismo tenía como lema su ministro de propaganda, que era Joseph Goebbels, el siguiente: una mentira 1000 veces repetida pasa a ser verdad. Y eso es una ley de las comunicaciones. Eso es estrictamente así. Y aquí en Chile, no sé si por debilidad de carácter o por falta de inteligencia política, los sectores más moderados no se han dado cuenta de eso y han dejado que lo pongan en práctica los sectores de extrema izquierda, particularmente los comunistas. Los comunistas repiten incesantemente versiones falsas de lo que les interesa hasta que lo hacen parecer verdad, o por lo menos hacen que compartan su opinión los sectores más opuestos a ellos. Y en Chile ahora uno puede, en estos días justamente, asombrarse del grado en que la gente de derecha tiene la opinión del gobierno militar que les han sembrado a través de mentiras los comunistas. Es lo que cree la gente de derecha. Viene, y si no de derecha, por lo menos gente de sectores muy moderados. Yo me he referido a la carta que mandó al diario El Mercurio el rector de la Universidad Católica, que es insólita. Es suscribir 100% las mentiras comunistas. En El Mercurio, la mayoría de los columnistas, y yo diría en la parte editorial también, están bajo el influjo de la versión comunista de la historia. En todos los medios tiende a imponerse el punto de vista favorable a la unidad popular en el caso de juzgar lo que sucedió y adverso al gobierno militar. O sea, hay muchas personas de derecha que dicen no pueden volver a repetirse los atropellos a los derechos humanos que tuvieron lugar bajo el gobierno militar. Eso no puede volver a suceder. Cuando fueron justamente las personas de derecha las que hicieron posible que sucediera, porque fuimos los que participamos en el llamado a las Fuerzas Armadas a intervenir y poner término al gobierno de la Unidad Popular. Si el acuerdo de la Cámara decía que les llaman a los más altos jefes de las Fuerzas Armadas a poner término a las situaciones
antes descritas que constituyen violaciones a la Constitución y a la ley. Entonces, yo lo atribuyo a una, primero, debilidad de carácter posiblemente, porque es gente muy pusilánime en general, que cambia fácilmente de opinión, pero cambian de opinión porque se les repiten ciertas consignas con suficiente insistencia. Y en nuestro sector eso no es habitual. Y cuando repiten consignas, desgraciadamente son del signo equivocado, porque han repetido mucho la consigna, por ejemplo, de que Chile necesita una buena y nueva constitución, lo que es un disparate, pero todos la repiten. Y en ese caso, bueno, uno habría deseado que hubieran tenido igual vocación para repetir que el pronunciamiento militar de 1973 fue provocado por los civiles, era la única salida que había, no había manera de evitarlo. No había manera de evitarlo porque la política de Salvador Allende era suicida. El país se estaba suicidando realmente. Y Allende, en ese sentido, anticipó su propio suicidio apoyando medidas que implicaban precipitar el fracaso de su propio gobierno. Yo creo que por ignorancia, más bien, porque él creía que cuando las fábricas estuvieran en manos de los trabajadores partidarios de él, la producción iba a ser mucho mayor y a precios más bajos, porque era como una clase redentora que iba a operar con desinterés y sin ningún egoísmo toda la producción. Eso es no conocer al ser humano, es ser una persona, ser en cierto modo un sociópata, una persona que cree eso de las personas de nuestra especie, es porque no sabe nada del hombre actual. Las personas son como son. Y todos sabemos, bueno, y hemos sabido siempre, hasta Jesucristo lo predicaba, porque él decía, amen al prójimo como a sí mismos. Con eso estaba diciendo, mire, lo que más ama a la gente es sí mismo. Lo que yo les vengo a predicar es que amen a los demás, tanto como se aman a sí mismos. Bueno, esta gente del socialismo cree que los seres humanos son otra cosa, que son, por el hecho de los trabajadores conducir las fábricas, iban a aumentar la producción, iban a ellos procurar ganar lo menos posible para que los consumidores estuvieran mejor. No, si el ser humano no es así. El ser humano por lo primero que vela es por su propio interés. Y la sociedad libre lo que tiene de mérito, y eso arranca desde las obras de Adam Smith, que era un filósofo de la economía, era lo primero que todo reconocer que el ser humano lo primero que busca es su propio beneficio. Y la maestría del sistema que propuso Adam Smith, que era la economía libre, consistía en poner el egoísmo al servicio de los demás, porque la gente buscando su propio interés, en definitiva, favorece el interés de los demás, porque idea maneras de producir que producen rentabilidad y que significan entregar algo para que los demás lo compren, o sea, una cosa útil, y libertad para producir, que significa maximizar siempre la producción y con eso crear prosperidad económica. Y en la práctica se ha demostrado así. ¿Por qué no quedan socialismos reales en el mundo prácticamente? Porque son sistemas fracasados. Se basan en un hombre que no existe, en un hombre que no tiene fines de lucro, cuando lo primero que tiene el hombre es fines de lucro. Yo por eso no creo en las instituciones sin fines de lucro, porque pueden decir los que la organizan que la institución no tiene fines de lucro, pero los que la organizan sí tienen fines de lucro. Y generalmente cuando veo instituciones sin fines de lucro, y he trabajado en algunas como abogado, me he dado cuenta de que donde están mejor pagados los que la organizan, es en las que se llaman sin fines de lucro, porque ahí se tratan mucho mejor incluso de lo que se puede tratar un gerente presidente de una sociedad anónima que tiene fines de lucro. Así que yo no creo en esto de sin fines de lucro. No existe eso. Sin fines de lucro tendrían que ser seres angélicos, apostólicos, angelicales, que no existen en el mundo real. Entonces, yo me refería a que Allende empezó a suicidar un poco la economía cuando él llamaba a tomarse las fábricas.
¿Y qué pasaba en las fábricas? Se las tomaban, por ejemplo, una fábrica de refrigeradores, se la tomaban y se pagaban a sí mismos las remuneraciones en lo que se la habían tomado con refrigeradores. ¿Y cómo los vendían? A través de aviso económico en el Mercurio, porque no había en el mercado a precio oficial, y hasta los propios extremistas de izquierda que se tomaban las fábricas no querían producir a precio oficial porque no era rentable, o era mucho más rentable venderlo en el mercado negro. Entonces, fueron los propios trabajadores de extrema izquierda que se tomaban las fábricas los que operaban en el mercado negro. Eso le revela que el ser humano es lo más importante de conocer para tener una economía exitosa. Hay que hacerla de tal manera que el espíritu de lucro de todo ser humano opere en favor de la sociedad. Y eso sucede en los regímenes de economía libre. Sucede así, en virtud de la ley de la oferta y la demanda. Entonces, allende toda esa palabrería que tenía de que las fábricas en manos de los trabajadores, fue una especie de suicidio socioeconómico de su gobierno, porque fue lo que provocó la escasez. Y la escasez es lo único que no soporta la gente, porque la gente hasta soporta la inflación, siempre que la alimenten siempre con más billetes, pero lo que no soporta es no tener las cosas. Y eso es lo que provocó la Unidad Popular, y eso es lo que se tradujo en que los demócratas cristianos, que no querían saber nada con la derecha porque es la derecha la que gana, decían, fueron donde nosotros a decirnos, hagamos esto. Y cuando se les propuso este acuerdo, dijeron, por supuesto, está muy bien. Y tanto es así que tuvimos hasta un partido de la Unidad Popular se plegó a nosotros, que era el partido de izquierda radical de don Luis Bozay. Votó junto con nosotros en los 81 votos. Y la Democracia Radical, que era como el ala derecha del Partido Radical, que inicialmente era del UP también se fue con nosotros. Entonces, esto fue una cosa inevitable, precipitada por una presión popular muy fuerte y además muy bien recibida por la ciudadanía, porque todo eso se ha ocultado ahora. Es muy interesante lo que pasó, porque usted, don César, puso los videos de Frei y Elwin, imposible más claro lo que decían. Decían aquí había el peligro de una tiranía comunista. 20 años después, Elwin decía que él nunca había dicho esas cosas, pero no se acordaba que había quedado en un video. Y por lo tanto es lamentable que ahora usted digita Elwin y salen los dos Elwin. Elwin 1 diciendo lo que acabamos de oír, que aquí nos libramos de una tiranía totalitaria y que había un ejército irregular listo para tomarse el poder. Y Elwin del año 91 diciendo yo nunca dije eso. Eso lo inventó el libro blanco ese que sacó el gobierno militar. Se había olvidado de lo que había dicho. Todas estas cosas son muy humanas, a los seres humanos se nos olvidan muchas circunstancias, cambiamos de posición con mucha facilidad. Sobre todo los chilenos tenemos una institución que se llama darse vuelta a la chaqueta, que viene desde la Revolución del 91, en que en las batallas de Concón y Placilla, cuando las fuerzas del gobierno ya estaban derrotadas, tenían unas casacas de color azul, pero que por dentro tenían un forro blanco, y para poder acercarse a rendirse a las tropas triunfadoras de la revolución, que tenían uniforme blanco, los soldados del ejército gobiernista se daban vuelta a la chaqueta y se acercaban a las filas, a las trincheras adversarias con chaqueta blanca para que no le dispararan, porque si iban con su uniforme tal como era, podían dispararle y no alcanzaban a rendirse. Entonces la institución de la vuelta de chaqueta es muy chilena. Y aquí ha pasado, a mí me abisma, cómo se han dado vuelta a la chaqueta a las personas. O sea, gente entusiasta del gobierno militar hasta su término, hoy día dice cosas terribles del gobierno militar. Ha comprado todo el paquete de consignas de los comunistas. Yo francamente no me lo puedo explicar. Y bueno, estamos empeñados en un proceso constituyente que corresponde a una inquietud política comunista. Ellos inventaron esto de la nueva constitución porque querían básicamente dar vuelta a la sociedad chilena cuando llegaran al poder y hacer olvidar completamente al gobierno militar, y para eso necesitaban eliminar hasta el último trazo
de ese régimen, y una de las cosas que querían eliminar era la Constitución. O sea, esto lo empezó una militante comunista hace 20 años mínimo, que se llamaba Javiera Parada. Que, digo, se llamaba porque ahora ella sigue existiendo naturalmente, pero es de Evópoli. O sea, ha evolucionado muy bien, ha visto la luz. Pero ella inventó esto y pretendía que las personas en las papeletas de otras votaciones municipales, parlamentarias o presidenciales pusiera AC, Asamblea Constituyente. Todo esto es una idea comunista. Y ustedes ven cómo se ha materializado porque ellos han insistido en sus consignas y el bando adverso ha ido acogiendo estas consignas hasta que en un momento pareció que era mayoría los que decían queremos una nueva constitución. Ahora parece que no son mayoría. En este momento mismo, según las encuestas. Así es. Oiga, don Hermógenes, bueno, estamos claros lo que usted claramente, valga el término, ha expuesto. Y como dice muchas de las personas que están mirando, usted es una enciclopedia. Si bien es cierto, no iba a ser motivo de este diálogo, yo le quiero preguntar porque personalmente, voy a decir mi punto de vista primero, aprendí a valorar lo que significa la convicción. Cuando luché, don Hermógenes, luché con muchos amigos de aquí de Temuco y amigas de Temuco. Recorrimos las 32 comunas de la región, de la Araucanía, y otras 2 que están en la región más al sur de Temuco. O sea, en total 34 comunas. Luchamos por el rechazo. Y luchamos por el rechazo por algo claro, categórico, tomando palabras muy sencillas. La misma senadora Rincón dijo: toda necesidad del país en este momento se puede hacer con la actual Constitución, se puede modificar. Se están dando un gustito a algunas personas para llamar a hacer una nueva Constitución. Luché por eso y la felicidad me duró 24 horas, porque yo tenía claro que existía este mensaje. Lo que ha trazado soberanamente nuestro país es un plebiscito que abre un proceso constituyente y que se cierra este año con el plebiscito de salida con la opción apruebo o rechazo. Ese es el camino trazado, no hay más camino, no hay más opciones quien trate de generar mayores incertezas o especulaciones sobre otros procesos que no existen, están faltando a la verdad y generando mayor incertidumbre, porque no hay mejor y mayor certidumbre que saber que el proceso que ha abierto la sociedad chilena, la ciudadanía, el pueblo de Chile a través de este proceso constituyente culmina el 4 de septiembre con el apruebo o con el rechazo. El 4 de septiembre hay 2 alternativas: aprobar la nueva Constitución o rechazar la propuesta de nueva Constitución. No hay otra alternativa. La derecha en pleno, sus partidos, Evópoli, Renovación Nacional, la UDI, decidió jugarse institucionalmente por el rechazo. La derecha rechaza, están en su derecho, es totalmente legítimo. Pero que no le digan a la gente que acá hay terceras vías, porque lo que se juega... Lo voy a dejar aquí, porque hay ahí un descaro de una mentira, en directo, donde tanto el presidente, me gusta o no me guste, no me gusta, pero el presidente y una ministra. 2 alternativas. Yo el día 4 de septiembre fui un hombre feliz a las 21 horas. Debo reconocer que se me cayeron lágrimas. Y no estoy tratando de picar cebolla, no, se me cayeron lágrimas. ¿Por qué? Porque le dimos un espaldarazo a nuestro país, a nuestro Chile. Pero a las 24 horas salieron, ¿no es cierto?, con la tercera alternativa, dejando a entrever esta situación. Entonces me pregunto, don Hermógenes, su opinión de eso, por favor. Y lo que estamos en estos momentos. Sí, mire, para mí esto fue y es absolutamente inexplicable. Las situaciones como las describieron ahí Camila Vallejo y Gabriel Boric, eso era una realidad jurídica, institucional e indiscutible.
ahora triunfa el rechazo, el rechazo a la constitución propuesta por el gobierno, y corren a la moneda, sorprendiéndonos a todos, el presidente de la UDI y el presidente de Renovación Nacional, Macaya y Chaguán, y ellos dicen que están cumpliendo la palabra empeñada. Bueno, eso no sé cómo entenderlo, porque la palabra empeñada era tratar de que venciera el rechazo. Pero ellos consideraban que habían adquirido durante la campaña un compromiso de crear una nueva instancia de reforma constitucional que no estaba escrita ni presupuestada en ninguna parte. Ahora, ¿qué pasó? La verdad de lo que pasó. La verdad es que la campaña del rechazo, para asegurar el triunfo del rechazo, muchas veces me dijeron, ustedes, los pinochetistas, los más extremos, no abran la boca, por favor, porque se considera que ser del pensamiento nuestro es perjudicial para cualquier votación. Era como un predicamento táctico. Un columnista que es más bien de centro izquierda, como Patricio Navia, lo escribía con cierto humor, decía, por favor que los pinochetistas se oculten, que no aparezcan, porque se pensaba que les quitábamos votos a la gente, a la tendencia que favorecíamos. Entonces, eso es verdad. Ahora, el lema que empleaban era rechazar para reformar. Todas estas personas que querían ganar votos evitando que se pensara que éramos partidarios del gobierno militar, lo hacían diciendo rechazar para reformar. Pero tampoco cumplieron eso, porque reformar es una cosa y una nueva constitución es otra cosa. Reformar está dentro de la facultad de los parlamentarios. Cualquier iniciativa que ellos adopten está dentro de la Constitución, reformar la Constitución, y de hecho se ha hecho tantas veces en todos estos años, en estos 30 y tantos años. Así que ni siquiera ese lema los obligaba a hacer lo que hicieron, en definitiva, que fue discurrir un mecanismo para que hubiera una nueva Constitución. Y yo no puedo entender qué propósito había detrás de eso. Por parte de la gente de centro derecha que predicaba una nueva constitución. No puedo entender, porque nuestra constitución actual, en sus primeros 3 títulos o capítulos, regula nacionalidad y ciudadanía, las bases de la institucionalidad primero, nacionalidad y ciudadanía, y después derechos y deberes constitucionales. Y esa es la estructura de una sociedad libre. Y esa estructura ha permanecido intocada, salvo se derogó un artículo 8 que había, que ponía fuera de la ley a los partidos, movimientos que practicaran la violencia o predicaran un sistema totalitario contrario a la democracia. Eso se consideraba que era como una norma que excluía al comunismo. Y todos los que le hacen venias al comunismo, que son muchos en nuestra política, desde luego los demócratas cristianos, que por algo muchos les decimos Kerensky, porque siempre están facilitando las cosas al comunismo, y lo que se llamaba la centro derecha, o sea, en particular Renovación Nacional, siempre le hacían genuflexiones hacia la izquierda. La misma Evelyn Matei, que acabo de ver un video de ella diciendo que en realidad el pensamiento de ella es de izquierda, pero que los métodos de la izquierda no sirven y que por eso ella tiene ideas de izquierda, pero quiere aplicar políticas económicas, parece, de derecha. Bueno, eso está muy arraigado en nuestro medio político llamado de centro derecha, de hacerle genuflexiones a la izquierda. De hecho, Sebastián Piñera en su primera administración lo único que hizo fue cosas en favor de la izquierda. A lo mejor es una buena táctica en el sentido de que se aplaca las pulsiones violentas que tienen por su naturaleza los extremistas de izquierda,
que organizan, ellos han sido todos los que han organizado los movimientos terroristas en Chile. El MIR nació al amparo del socialismo, el Frente Manuel Rodríguez nació al amparo del comunismo. O sea, ellos son los que practican la revolución armada en Chile habitualmente y de toda la vida. Entonces, eso es lo que yo no me puedo explicar, que una vez obtenido el gran triunfo en el plebiscito del año pasado, hayan ido ellos a ofrecerse al gobierno. Fueron corriendo a la moneda al día siguiente. Hasta un senador, el único senador republicano, alcanzó a ir a la moneda, el Rojo Edwards, que ha tenido muchas situaciones también de cavilación política. Yo francamente no lo entiendo, no me lo explico. He tenido reuniones con personas que respeto de nuestras ideas, reuniones por razones profesionales, y yo les he dicho, no me explico esto que he aprendido tanto en gente que es de derecha o centro derecha, de tener que darle en el gusto a los comunistas en esta materia, cuando tenemos la mejor constitución en sus primeros capítulos que establece la sociedad libre y que por algo han permanecido intachados, ¿no? Porque se derogó ese artículo 8, pero aquí hago un paréntesis, pero permanecen en la Constitución el número 15 del artículo 19, que dice lo mismo que el artículo 8, que decía el artículo 8. O sea, cuando derogaron eso para hacerle un gesto a los comunistas, no hicieron ningún cambio porque eso mismo estaba en el artículo 19, número 15, castigando la violencia con la inconstitucionalidad y con la pérdida de los cargos parlamentarios. Cualquier vinculación de un político o un legislador con la violencia le significa perder su cargo parlamentario y a su partido perder la calidad de tal. Entonces, el artículo 60 de la actual Constitución también, que habla de las normas legales, cómo opera el Congreso, dice que cualquier parlamentario que se haga uso de la violencia para conseguir algún logro político, caerá en causal de cese en el cargo parlamentario. Entonces, la Constitución siguió siendo muy severa con todos los que recurrieran a la violencia o quisieran obtener cosas por las vías distintas de la normalidad democrática. Entonces, esta Constitución merece defenderse por todos esos conceptos. Y yo traté de averiguar con estas personas con que tenía contacto por qué había entre la gente de centro derecha tanta inclinación por acceder a la nueva Constitución. Y la verdad es que, bueno, a ellos les interesaba conversar conmigo por razones comerciales, pero no me contestaron. Entonces, yo me di cuenta que hay una especie de trauma en la centro derecha con este tema. Leyendo, por ejemplo, una columna económica de una economista de derecha muy buena que se llama Cecilia Cifuentes, siempre impecable en su pensamiento económico, que es absolutamente de derecha. Sin embargo, en una columna que escribió en el Mercurio deslizó la siguiente línea: necesitamos una buena y nueva Constitución. Estaba escribiendo economía, nada que ver con política, pero insertó esta frase. Yo dije, ¿pero de dónde salió esto? ¿Por qué? No me lo explico, sinceramente. No lo puedo entender. Y sin embargo es el predicamento predominante. ¿Será porque los comunistas han machacado mucho con ese concepto? Porque son las mismas personas que cada vez que hablan del gobierno militar dicen que se registraron atropellos inexcusables a los derechos humanos, gravísimos. Es casi lo primero que dicen. Y eso no es verdad tampoco. Porque yo he estudiado, escribí un libro sobre el gobierno militar y para escribir ese libro me tuve que leer, o por lo menos revisar bien, 100 libros que están en la bibliografía. Sé todo lo que pasó. Lo viví porque yo era una persona en actividad política, era director de diario durante 4 de esos años. Estuve siempre en la parte editorial del Mercurio, tenía comentarios radiales, estaba preocupado de la política, entonces conocía a todos los miembros de la Junta. El presidente Pinochet, cuando yo era director de diario, me convidaba periódicamente junto con otros directores a almorzar, donde hablábamos con
toda franqueza de todo. Entonces a mí me consta que era un problema del gobierno que no se registraran atropellos a los derechos humanos. Y los ministros civiles, como el Fernando Lenis, por ejemplo, como Raúl Sáez, que fue ministro de Coordinación en un comienzo, que era demócrata cristiano, le insistían al gobierno, preocúpense de este tema de los derechos humanos, y el gobierno trataba de preocuparse de este tema. Pero obviamente no podía evitar que de repente personas no obedecieran estas normas y se salieran del camino y atropellaran los derechos de otras personas. Y de hecho participaban muchos civiles en eso, sobre todo en los primeros tiempos después del 11 de septiembre. Hubo venganzas, el caso, por ejemplo, que recorrió el mundo, el caso Lonquén. La Junta no tuvo idea de lo que había pasado. Y esto sucedió el 73 mismo. Se vino a saber el 78. Provocó conmoción mundial. La Junta, ni el presidente de la Junta tenían la menor idea. Ni siquiera sabía el comisario de la comisaría o de los carabineros que habían protagonizado los hechos junto con civiles en Lonquén. El comisario no sabía. Entonces, ¿cómo evita usted eso en un gobierno? No tiene cómo. ¿Cómo evita el gobierno militar que aparezca un comandante, Sergio Arredondo, que en 2 días liquida 56 personas? Eso no lo sabía ni siquiera el jefe de la comitiva donde él iba, que era el general Arellano. No supo hasta el segundo día, después que habían muerto ya los 56. ¿Cómo evita esas cosas usted? Que salga una persona que tiene caracteres psicopáticos, porque yo creo que decidir matar 56 personas en 2 días hay que ser un poco psicópata. Bueno, él lo hizo, les dio las órdenes a los inferiores, fueron, tomaron una ametralladora, los sacaron de la cárcel, convencieron a oficiales locales, se los llevaron al desierto y los mataron. Y el jefe de la comitiva no sabía nada, porque esto sucedió primero en La Serena en la mañana del 16 de octubre, en la tarde del 16 de octubre sucedió en Antofagasta, y el 17 de octubre a mediodía sucedió en Calama. 56 muertos por las órdenes de una persona. Eso no lo sabía ni el general Pinochet ni el comandante de la zona, que era el general Lago Osorio, que no se portó bien después porque no quiso, él tenía facultades para haber juzgado inmediatamente los hechos y no quiso. Entonces, esas son las cosas que la gente no sabe cómo sucedieron, por qué sucedieron, y que los que hemos estudiado la historia las conocemos al dedillo. Yo después escribí un libro sobre esto porque ha sido el único juicio contra el general Pinochet que hubo en Chile, relacionado con la comitiva del general Arellano. Y yo escribí un libro que se llama La verdad del juicio a Pinochet. Y he descubierto que hay, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas en retiro, no saben la verdad histórica, porque yo le llevé mi historia de la Revolución Militar Chilena el año 2018 a la Academia de Historia Militar, que está a cargo del Ejército, y ellos lo estudiaron. Me dijeron que no estaban de acuerdo con la tesis del libro de defender al gobierno militar. O sea, los militares en retiro de la Academia de Historia del Ejército no estaban de acuerdo. Y cuando hablé con el presidente de la Academia, que es un general muy agradable persona, Andrés Avendaño, empezamos a hablar de la materia de lo que había sucedido en el norte, y él no sabía nada. Yo, que lo había estudiado todo, había estudiado el expediente, había escrito el libro. Bueno, me fui para mi casa, pesqué un ejemplar y volví a la academia que queda ahí en las torres de lo que eran los arsenales de guerra antiguos. Correcto. Y le entregué personalmente al general Avendaño para que supiera de qué está hablando. Entonces me encuentro con todas esas cosas, de una ignorancia básica de qué es lo que pasó. Entonces, claro, se extiende la especie de que Pinochet mandaba a matar gente, y la verdad es que en ningún caso, ninguna vez sucedió eso. Hasta los casos en que siempre se ha considerado que tenía alguna responsabilidad, porque eran, por ejemplo, el atentado a Bernardo Leighton, al general Prats, no podía saber, porque la persona que ejecutó eso era una persona que actuaba con la DINA y que la Junta ni el general Pinochet nunca supieron que existía. Y eso quedó probado
cuando le entregaron a la persona esta que se llamaba Michael Vernon Townley, que era norteamericano, al FBI, porque hicieron una reunión en el Diego Portal en la Junta con el general Contreras y con el general Mena de la CNI, porque la DIN había sido disuelta por estas cosas que pasaban. Y le preguntaron, oiga, ¿y este señor Townley, que los norteamericanos lo piden, tiene algo que ver con la DINA? Nada, dijo Contreras. El Mercurio publicó una crónica después de esto y se titulaba "Y lo negó 3 veces". Entonces la Junta no sabía que existía Townley, lo que prueba que no sabía nadie de la Junta, ni el presidente de la Junta, qué es lo que había hecho Townley. Townley vino a saberse lo que había hecho cuando se lo entregaron a los norteamericanos. Ahí él confesó. Y ahí quedó en claro que había participado en el caso de Prats. Él puso la bomba de Prats. En el caso de Leighton, él no fue el que le disparó a Leighton y señora, sino que fue un italiano. Pero estaba en Roma cuando, o sea, si no le hubieran puesto, los italianos no lo hubieran disparado, este Townley le habría puesto una bomba en el auto también. Y en el caso de Letelier también. Fue Townley el que actuó. Y sabidamente, ni Pinochet ni la Junta sabían que existía Townley. Entonces, es imposible pensar que sin saber de la existencia del autor de los hechos, ellos podrían haber tenido conocimiento de los hechos. No tenían el menor conocimiento. Por eso yo he defendido a brazo partido con argumentos que de todos estos delitos que llaman los crímenes de Pinochet o las atrocidades de Pinochet, Pinochet no tenía la menor idea, como tampoco tenía la menor idea de lo que iba a pasar en el transcurso del viaje de la comitiva de Arellano al norte. Así que yo he defendido lo que creo la verdad, porque la he investigado documentadamente. Y todo lo puedo probar, está documentado. Don Hermógenes, voy a mostrar unas imágenes para que la gente que nos está mirando no se olviden de colocar el dedito así. Y vamos después a hacer un análisis último de parte de él. Aquí quiero manifestarles que en este momento hay más, pero esta imagen la tengo desde el mes de mayo de este año, donde dicen los que están cumpliendo condena en diversos penales, Punta Peuco, Colina, San Joaquín y regiones. Para que ustedes sepan, en total hay 275 personas y hay 1.500 personas esperando ser condenadas, procesadas. Para que ustedes tomen conocimiento, amigos, amigas que nos están mirando. Estas personas son las que lucharon para sostener el gobierno militar. Voy a colocar esta imagen, que son los indultos que han dado. 206 indultos, 53 y 48. Y esto es el último año, para que ustedes sepan. Militar, uniformado, ninguno. Pero quiero hacer memoria de algunas situaciones puntuales, para que ustedes sepan. Me mandaron antecedentes, ¿no es cierto?, de terroristas amnistiados. En la foto del Mercurio de Santiago, el día 21 de abril del 78, el pleno gobierno militar se muestran aparte de los primeros 58 izquierdistas liberados en virtud del decreto 2191 sobre amnistía del mismo año. La misma amnistía de que hoy, contra derecho vigente, algunos jueces han negado a miembros de nuestras Fuerzas Armadas y Policía. Historia. Sí es historia. Lo voy a mostrar otra, porque quiero que usted se ilustre y este programa quede grabado y lo pueda transmitir a las personas que usted estime conveniente. Tenemos aquí otra imagen de historia, secuestro empresario brasileño por terroristas de varios países, incluido chileno. Chile, primer país que derrota al comunismo y terrorismo, ni perdón ni olvido para los terroristas de izquierda, de ayer, de ahora y siempre, y a tribunales de la memoria colectiva chilena con la derecha traidora y políticos que están repitiendo hoy la historia y que se les pasará la cuenta de las elecciones que se avecinan. Para recordar el año 2002, un secuestro empresario brasileño, Washington Oliveto, en ese país, ¿no es cierto?, en Brasil, por terroristas marxistas de varios países, de los cuales participó entre los secuestradores chilenos Mauricio Hernández Norambuena, el comandante Ramiro, del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y que está implicado en el crimen también del senador Jaime Guzmán, entre otros delitos, y otros subversivos del MIR, siendo acusados por secuestro, asociación ilícita y torturas.
lo que llevaron a cabo a fin de obtener un millonario rescate por 10 millones de dólares, y habiendo el Frente de Manuel Rodríguez incluso financiado en alto porcentaje el secuestro. Estos son los marxistas que tanto claman después por los derechos humanos. ¿Y por qué liberar a Chile de esta escoria? Hoy, ex uniformados condenados injustamente en juicios irregulares. Una tercera diapositiva. Ojalá no se me aburran, porque le vamos a pedir un análisis o un comentario final a don Hermógenes posteriormente. Bomba en cercanías del Palacio Cousiño. Para recordar, el 3 de marzo de 1990, terrorismo marxista en acción. Bomba de ruido con 80 gramos de amongelatina que estalló cerca de la Plaza Almagro, donde fue colocada junto a un inventado lanzacohetes y que afortunadamente no causó lesionados ni daños relevantes, pues el objetivo de los extremistas esta vez fue de amedrentamiento psicológico, pero sí generó gran alarma en la zona vecinal. Al Palacio Cousiño, Santiago, donde se realizaba la fiesta matrimonial de nuestra ex Miss Mundo, Cecilia Boloco. También tenemos una imagen para recordar arsenales terroristas. En diciembre de 1987, terrorismo marxista en acción, ejemplos de hallazgo de arsenales y presuntos centros de adiestramiento extremista en distintas ciudades y lugares del país. En la foto, hallazgo en Temuco y Concepción, aquí en mi ciudad. Justamente en la época en que el Frente Manuel Rodríguez, brazo armado del Partido Comunista, estaba en plena actividad y se afunaba de sus fechorías. Carrizal Bajo. Para recordar el año 1986, escondite subterráneo o barretín detectado por los servicios de seguridad en que se encontraron algunas de las potentes armas de las toneladas y toneladas internadas al país por el terrorista Frente Manuel Rodríguez, brazo armado del Partido Comunista, por la caleta nortina de Carrizal Bajo, gran parte de las cuales hasta hoy no ha sido habida y que estaban destinadas a asesinar en masa chilenos por las características de construcción de estos barretines, fácil de deducir o presumir que también podrían haber sido utilizados como carteles. También el tema de los falsos detenidos desaparecidos. Para recordar, otro antiguo caso de falso detenido desaparecido, el 5 de marzo de 1977, comuna de Estación Central, Juan Carlos Valdivia fue asesinado por su esposa y sus 5 hijos, quienes enterraron el cadáver en el patio, concurriendo luego la mujer para completar el crimen perfecto a la Vicaría de la Solidaridad e inventar que su esposo había sido detenido por civiles y acusado de pertenecer al MAPU, figurado desde esa fecha Juan Carlos Valdivia como el detenido desaparecido, farsa que se desmoronó 10 años después al esclarecer el homicidio por confesar una hija que, atormentada por la conciencia, denunció a la policía a su madre y a sus hermanos por el crimen. ¿Cómo puede apreciarse de este tema? Había un amplio aprovechamiento incluso en el caso netamente policial como este para cometer el crimen perfecto. Y quieren saber, después hasta percibir una no despreciable indemnización del fisco y sin importar condena a un ex informado inocente de haber resultado engañado, solo encubierto tras 10 años de la confesión de una de las involucradas. Última, terrorista en Valparaíso y Viña. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, antecedentes que ocurrieron. También en mi ciudad, Temuco. También ataque incendiario en Temuco. Otro atentado en Valparaíso, Santiago. Otro arsenal, el 96. Atentado otro en Valparaíso, Santiago. Atentado en el banco. Y la guinda de la torta, les quiero mostrar la invitación que tiene el presidente de la República, don Gabriel Boric. Y esta tarjeta es la que está haciendo alusión en esta fecha. Presidente de Chile patrocinando en gira a Europa el pronunciamiento militar. Chile Memoria Futura, 50 años del golpe de Estado. La Embajada de Chile en España tiene el honor de invitarle al evento Chile, Memoria y Futuro a 50 años del golpe de Estado, con la presencia de su excelencia el presidente de la República de Chile, Gabriel Boric Font. 15 de julio 2023, 10:30, Anfiteatro Gabriel Mistral, Casa de América, calle Marqués de Duero 21, Madrid. Se ruega confirmar su asistencia al correo de Chile, tanto, hasta el martes 11 de julio. O sea, hasta hoy día teníamos, o hasta ayer teníamos. Quise colocar estos antecedentes para que usted sepa el trabajo que ha hecho en forma persistente, constante, la izquierda y la derechita cobarde ahí mirando, a ver cómo vamos la para. Entonces, me gustaría, don Hermógenes, agradeciendo
esta hora que ha estado con nosotros. ¿Cómo ve usted el trabajo de la izquierda y la clase política donde trata de imponer solamente cómo se apagó el incendio y no quién produjo el incendio? Su opinión, por favor, don Hermógenes. Bueno, mi opinión es que la centro-derecha, la llamada centro-derecha, le ha concedido a la izquierda todo lo que ha querido. Han caído baluartes de la derecha en esta emergencia. El diario El Mercurio, por ejemplo, la opinión predominante en el diario El Mercurio es la del rector principal columnista Carlos Peña, que es un hombre de la Unidad Popular, de izquierda. Después, viendo la evolución que han tenido los regímenes de izquierda en el mundo, ahora él se hace llamar liberal. Pero él es un hombre de izquierda y justamente él es uno de los autores de que haya un segundo proceso constituyente, porque él tenía la tesis de que eso era jurídicamente posible, siendo que eso no era verdad. La verdad es lo que dijeron el presidente Boric y su ministro Vallejo. No había otro proceso constituyente. Bueno, inventaron uno para satisfacción de la izquierda y de los entreguistas de derecha, porque el problema es que tenemos el entreguismo. En lugar de ellos convencerse de nuestras ideas, que son las buenas, porque son las que han probado en el mundo, dar más bienestar a la gente, disminuir más la pobreza e incluso conseguir mayor igualdad. Aquí le hago un pequeño paréntesis. Hay un trabajo que no ha sido muy mencionado porque yo creo que hasta el autor le incomoda, que el autor es Ignacio Briones, de Evópolis, que fue último ministro de Hacienda de Sebastián Piñera. Él probó, es un muy buen economista, probó que el modelo económico chileno que llaman neoliberal es más igualitario que sus similares de Francia, de Dinamarca y muy similar en cuanto igualitario al de Alemania. Pero que en Chile los impuestos, esto es antes de impuestos, lo que arroja el modelo, los impuestos son los que introducen la desigualdad. ¿Por qué? Porque los impuestos van a financiar mayor contratación de personal en el Estado y ese personal es muy bien pagado. Usted sabe que el Estado paga un 50% más de remuneraciones a igual trabajo que lo que indica el mercado, o sea, el sector público. Entonces, eso es definitivo y proviene de una persona que es de centro, casi centro-izquierda, Evópolis, Ignacio Briones. El modelo neoliberal tan vituperado por generar desigualdad no es verdad. Genera más igualdad que modelos similares en Europa. ¿Cuándo se torna desigual? Cuando el Estado aplica los impuestos. ¿Por qué? Porque los impuestos financian a una burocracia dorada que pasa a formar parte de la élite económica y acentúa la desigualdad. Entonces aquí las políticas socialistas son las que han provocado la desigualdad. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Es un poco complicado, pero le garantizo documentadamente que es así. El trabajo de Ignacio Briones existe y probó lo que estoy diciendo. Bueno, le quedo muy agradecido por haberme convidado a este interesante intercambio de informaciones y opiniones. Y bueno, don César, quedo a su disposición en cualquier otra oportunidad. Don Hermógenes, yo quiero agradecerle, pero justamente tengo una amiga, y que también lo conoce usted, doña Paula Cabeza, ha hecho 3 preguntas. Pero con esta pregunta quiero que ojalá se pueda despedir. La pregunta de Paula dice, usted, ¿cómo cree que saldremos de esta podredumbre en la que estamos hoy? Con su sabiduría nos aconseje. Y con esa respuesta, don Hermógenes, más que agradecido por aceptar esta invitación. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que esto va a tener un desenlace parecido al de la Unidad Popular, pero no con intervención militar. Aquí hay herramientas civiles que son muy reales y que en la medida en que este gobierno siga destruyendo las bases del progreso chileno, esas medidas se van a hacer efectivas. Usted sabe que el Senado puede declarar la incapacidad del presidente de la República. En este caso sería incapacidad mental.
las pruebas de que tiene un problema mental son públicas y notorias. En este momento en el Senado está dividido por iguales partes entre el gobierno y la oposición. Y yo creo que la emergencia que se va a crear después de todo lo que le ha sucedido a este gobierno, de que Chile ha pasado de nuevo a la saga de los países de América Latina como estaba el 73, yo tengo mucha confianza en que va a haber una definición más bien pronto que va a poner término al gobierno de Gabriel Boric, que va a haber nuevas elecciones y vamos a volver a ser un país que crezca en tranquilidad y con aplicación de la ley y sea el primero de América Latina. Así que mi confianza está en la institucionalidad y yo creo que va a funcionar. Bueno, le reitero mis agradecimientos y nos despedimos de una próxima oportunidad. Muchas gracias, don Hermógenes Pérez de Arce. Encantado de haberlo tenido en el programa. Amigos, amigas, realmente para mí me satisface mucho. Yo no soy periodista. Yo soy un simple carabinero en retiro, temuquense, que amo mi patria, mi familia, mi libertad. Y desde mayo del año 2020 estamos con este programa de Ayudando a Carabineros. ¿Y por qué? Porque indirectamente tenemos a una brillante persona. Hay algunos que le cae bien, hay gente que le cae mal, no importa. Obviamente, lo que me queda a mí en la retina, de que Chile está en una crisis, que todo esto está fraguando, según mi concepto, por la clase política, una derecha totalmente cobarde, vendida, que hoy día lo demostró en una situación de la acusación constitucional contra el ministro de Educación, que todos sabemos que es pues, un homosexual. Gracias a él está, ¿no es cierto?, la ley ESI a punto de estar, ¿no es cierto?, en conocimiento y aplicándose a todos nuestros niños. En Talcahuano supimos hace 3 semanas de que nadie, todos se lavaron las manos, no algo fortuito, pero ahí es donde nos demuestra que estamos totalmente lejanos a ser empáticos con lo que está pasando. Aprendimos a cerrarnos mucho en nosotros mismos. Si a mí no me pasa nada, no tengo ningún problema. Ustedes deben saber que aquí, en la Araucanía, desde el año 97 tenemos terrorismo. ¿Sí? Del año 97, o sea, un cuarto de siglo, más de un cuarto de siglo que tenemos terrorismo. Todos los días. Pero ya no nos preocupa. Normalizamos esto. ¿Y quién es culpa? Nosotros también. Nosotros somos cómplices. Mi generación es cómplice. Mi generación es cómplice, ¿por qué? Porque vivió y aprendimos a nuestros padres de trabajar para tener un mejor pasar. Y nos despreocupamos de decir que el 11 de septiembre fue un pronunciamiento militar que Chile, en su gran mayoría, le estaba pidiendo. Le colocaban y le tiraban trigos a los militares en esa época para que actuaran. Obviamente tenemos otras visiones, otras cientistas políticos, personas muy connotadas que hemos tenido, como don Eduardo Díaz Herrera, de la Araucanía, el comandante Ojeda Torres, también con visiones muy claras y categóricas. Pueden estar o no de acuerdo con lo que dijo don Hermógenes Pérez de Arce, pero sepan ustedes de que la idea es que usted haga y practique cómo defender Chile. No esperen que otro les solucione el problema. Nosotros en estos momentos estamos en una criticidad enorme. Los que vivimos el año 70-73, yo tenía entre 7 y 10 años, que me proyecto en la imagen que tenía mis padres, desesperados por tratar de alimentarnos, nosotros, su hijo, es la diferencia que ahora estamos en una sociedad más acomodada. Chile en este momento tiene más lucas. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. En estos momentos, amigos, nos tenemos que unir. Y el 17 de diciembre, en contra, ¿sabe por qué? Porque es un capricho de tratar de cambiar esta Constitución. Tenemos una Constitución que tuvo más de 90 años. Así es. Y esta Constitución es buena. Y se puede modificar, sí, las veces que ustedes quieran. Pero para eso tenemos que unirnos. La clase política nos metió en esto. Tratemos las próximas elecciones de buscar gente que quiera
demostrar el amor por Chile, pero no de llenarse los bolsillos. Quiero decirles que me han ofrecido, yo ahora soy independiente, por si acaso, renuncié al Partido Republicano. Circunstancias particulares. Respeto a ellos. Pero no sirvo para ser mandado por una persona que no tiene conocimientos de la lealtad y la convicción. Solamente busca la conveniencia. ¿Pero por qué estoy diciendo esto? Porque justamente me han ofrecido ser candidato en otros cargos. Pero no busco eso, porque ya tengo un fracaso como candidato. Yo quiero un mejor Chile, quiero una mejor región. Y creo que estoy contra el sistema. Tengo todo lo que le pedí a Dios. No soy ninguna persona perfecta, pero tengo una hermosa familia, hermosos hijos, hermosa esposa. No le debo plata a nadie. Lamentablemente, lo único que me falta son mis padres, que ya partieron. Me encantaría tenerlos a ellos para decirle gracias por lo que hicieron por mí, por mi hermano. Amigos, no los voy a marear más. El próximo sábado quiero que me acompañen nuevamente. Muchas veces me preguntan, César, ¿por qué hago esto? Porque amo mi país. Amo a mi institución, que es Carabineros de Chile. Amo a mis Fuerzas Armadas, en cuerpo y alma. Y ahora el 28, 29 voy a ir nuevamente a Punta Peuco, como tengo considerado, a saludar a mis camaradas. Ojalá pueda ver a otras personas. Pero a mis amigos que tengo ahí, que fueron juzgados, lamentablemente, y condenados injustamente, están dando muestras de su valentía. Y así puedo yo exteriorizar mi amor a la patria por un camarada que está ahí detenido injustamente. Un gran saludo a todos mis amigos que están en estos momentos en mi retina y en mi lista, que muchas veces me dicen, pero ¿por qué colocan la lista? Porque estas personas son las que siempre, en algún momento, o en más de alguna oportunidad, me dijeron, César, sigue haciendo lo que estás haciendo. Con mucho respeto y mucho cariño. Amigos, muchas gracias. Bendiciones a ustedes. Y ojalá que nos veamos, ¿sí? Nos veamos el próximo sábado a las 21 horas, también en un programa como hoy. Muy buenas noches.